contanos un poco del inicio de esta investigación que tú has tenido sobre el Ande. Claro, al principio, como todos, confundidos. Entonces vemos Tiahuanaco y no sabemos qué es. Sí. Nos enteramos por estudios arqueológicos que no hemos profundizado mucho y no nos han enseñado ni en colegios ni en universidades que Es no verdad, había sido un definitivamente. que habían habido 3 Tiahuanacos. En fin, nos enteramos también de que existe un Arthur Poznański que decía que Tiahuanaco es un referente muy importante para una protohistoria de la humanidad, que es más antiguo de lo que la arqueología convencional le asigna. Claro, la arqueología convencional nos dice que Tiahuanaco difícilmente pasa los 1500 años de antigüedad. Y uno dice un ratito, pero ¿qué pasa? No, Estas claro. piedras son de colosal antigüedad. Y Poznański ya nos decía que son 20.000 años. Y cuando vamos viendo los estudios, los calendarios venusinos, vemos que son 30.000, 50.000, 60.000 y la historia oficial está perdida. Y ahí nos quedamos todos. ¿Qué será? Tenemos que confiar en lo que dicen ciertos autores, Graham Hancock, que habla sobre estos temas, o Eric von Däniken, de los alienígenas ancestrales, por darles dos nombres. También he escuchado pero resulta que llega a nuestras manos. A ver. Perdón, mira, resulta que llega a nuestras manos en un momento extraordinario la sabiduría hiperbórea. Y la sabiduría hiperbórea tiene un libro esencial que se llama El misterio de Belicena Vilca. Y el misterio de Belicena Vilca resuelve como nadie esta historia perdida del Ande y la aclara. Realmente Tiahuanaco había sido colosal, su antigüedad. Y realmente la historia de América, el tema del descubrimiento, Colón, está mal contada. Colón no es ningún descubridor. No, claro. No, pues. Siempre los europeos supieron, o pueblos de otros continentes como el Asia, que existía América. No puede ser que no hayan perdido el rastro de todo un continente. Claro. Entonces, gigantesco de paso, ¿no? Claro, la historia está amañada, está mal contada. Resulta que aquí habían llegado antes los vikingos. Mucho antes que Colón. Estamos hablando de 500 años antes de Colón. Estamos hablando de los nórdicos que llegaron acá. Sí, y esos nórdicos fundaron el imperio vikingo Tiahuanaco. Qué interesante. Y esos nórdicos eran la casta real de los incas. Ok. O sea, absolutamente historia. Aquí no es especulación, teoría conspirativa, nada. Esto es historia escondida, ocultada por la falsa historia que nos impone. Está comprobado. ¿Y eso, pero con qué intención tú crees que han ocultado toda esa información? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Es que tenían que borrar las huellas de un pueblo como el vikingo que conservaba el recuerdo de la verdadera historia de la humanidad, que nos han privado con las creencias religiosas. Claro. Con la Biblia han vuelto mítica una historia perdida, la han codificado. El Génesis, parte del Génesis bíblico, cuenta la historia verdadera, no es mito, del origen de la humanidad en la Atlántida. Ya, sí he leído algo de eso también. Eso también he leído yo. Sin lugar a dudas. Pero es así chiquitito en la Biblia, el Génesis y esa parte. Y está muy salpicada de cosas extraordinarias. Cuando uno lee sobre los... Yo creo que sí, la Biblia creo que es el libro más amañado que ha existido sobre la faz de la tierra, ¿no? O sea, así es. Existen tantas escrituras perdidas, evangelios y demás cosas que realmente uno dice, realmente todo esto tiene una intención, ¿no? Claro, por ejemplo, sin ir más allá, los libros apócrifos que hay un montón, los evangelios de Judas, los evangelios del mismo Jesús, de María Magdalena, y hay hartísimos de esos. Yo digo, ¿por qué ocultarían el evangelio de Jesús si es
el Si se habla de él, protagonista del es su libro. película, Claro, es el básicamente. protagonista de la segunda parte del libro, ¿no? Entonces, No tiene ningún libro escrito por él. Claro, no es acá afán tampoco contarles absolutamente todo a las personas, porque no se puede. claro, La es- entrevista, aunque dure 3 horas, muy poco vamos a poder hacer para abarcar todo, Tanto, pero vamos a hacer exacto. el intento de dejar algunas claves. ujú. A ver, Entonces, básicamente, la historia del mundo la han distorsionado, la han distorsionado una casta sacerdotal. Esta casta Ok. sacerdotal ha perdurado ahora en lo que conocemos la Iglesia Católica. Y está enquistada. Ha tratado de borrar la historia de la humanidad para justificar una primacía sacerdotal sobre el conocimiento de la verdad, ¿no? Ok. Una verdad sacerdotal de la historia del mundo, una verdad muy sesgada por ellos y que los favorece a ellos como única intermediación entre el hombre y la divinidad. Exactamente. ahí está, sí. Y no solamente, sino el poder también, ¿no? O sea, Claro. mantener todas estas cosas en regla les da Correcto. mucho poder. Correcto. Es más, esta casta sacerdotal quiso hacerse con el poder del mundo y no pudo, porque siempre se le opuso la casta, una casta guerrera, no sacerdotal, guerrera. Estamos Estamos hablando hablando de- del tiempo de las cruzadas, digamos. Mucho antes del tiempo de la Atlántida existía Ok. una casta guerrera que era la casta gobernante. ¿Por qué el guerrero es la casta gobernante? Porque no es eunuco como el sacerdote, medio desviado como el sacerdote, además pacifista como el sacerdote, ¿no? El guerrero tiene las virtudes más grandes del espíritu, que es lo que el sacerdote ha querido esconder. Ok. Ya. Las virtudes más grandes del espíritu son el valor, la nobleza, el honor. ¿Quién tiene eso? Un guerrero, no un sacerdote. Ok. A ver, Ya. Pablo, yo quiero que Entonces, me... desde la Biblia, para Ok. cerrar esta idea y que la gente entienda, vamos a ver cómo han distorsionado la imagen de Cristo. Hay un Cristo sacerdotal y un Cristo guerrero. Y al Cristo guerrero lo quieren hacer perder para que prime el Cristo sacerdotal. Ok. Y eso A está ver. en todos los mitos. Entonces, desde ahí comienza la distorsión. Ya. Por eso les interesaba a los sacerdotes borrar la llegada de los vikingos a América, su alianza con los pueblos nativos para crear el Tahuantinsuyo y fundar el imperio inca, porque los vikingos mantienen esa historia fidedigna, verdadera de la humanidad. ¿De qué año La estamos memoria- hablando aproximadamente? Cuando Estamos llegaron los hablando de vikingos. 850, 900 Ya. después O sea, de Cristo, ¿no? O sea, absolutamente ni cerca a lo que se sabe sobre el descubrimiento, muy entre comillas, de América, ¿verdad? O sea, Claro, el nada que descubrimiento ver, de América es en el siglo en XV. el siglo XV. Estamos a otro lado. Claro, los vikingos están aquí en el siglo IX, en el siglo X, ya están los vikingos aquí. Y durante 400 años florece el imperio Tiahuanaco, que es una maravilla de gobernanza, administración. Que en paralelo pública. existen también otros imperios, ¿no? En todos los continentes, podemos decir. En Egipto, estamos hablando también en otros lugares del mundo, donde se han alzado imperios grandes, posiblemente a la par del imperio inca, los aztecas, los mayas. Claro, claro. ¿Ya hay incidencia de estos nórdicos en esas culturas también o solamente? Claro, mírate, con esto rompemos todo. O sea, ya, por eso la diablada que hemos lanzado los veganistas, el movimiento veganista, ha lanzado una diablada muy sugestiva en el año 2010. La han Ya. censurado. Porque la diablada nos cuenta el mito de los vikingos en el Ande. Ya, a ver, Exactamente. ¿nos puedes resumir un poco eso? Claro. Si tú ves una Por diablada, favor. si tú ves una diablada y ves un diablo con su traje típico, Ujú. ves un vikingo. Ya. Ya.
Tal A cual, ver. un vikingo. Nunca me puse a pensar en algo así. Sí, no, yo tampoco. A ver, la pechera, la faldilla, la Claro, capita chiquita. es un guerrero imperial, es un guerrero vikingo. Los ojos azules, se ponen el buzo blanco debajo de la pechera, la máscara para la piel blanca de la casta real inca. Los incas, la casta real inca eran vikingos guerreros, temibles. ¿Eran de tez blanquecina los primeros incas entonces? La realeza inca era más blanca que los españoles, está en las crónicas. Todo Claro. eso han querido esconder. Y ahora quieren utilizar los comunistas políticamente este cuento de que Tiahuanaco fue Aymara y de que los Aymaras eran los incas. No, señores. No, yo Todo creo eso es mentira. Por eso es que esta historia también les interesa borrar. Como Nada para... que ver. Ahora que hay esa lucha aquí en Bolivia, supuestamente, ¿no? Están haciendo que haya una confrontación entre blancos contra mestizos Exacto. e indios. Con el Exacto, discurso de los 500 años de opresión. Correcto. Entonces todo eso es mentira. Es absolutamente falso. Aunque se rasquen con lata los masistas, el Evo, no nos interesa. A ellos tampoco. Claro. Porque no saben nada, viven en la ignorancia absoluta. Ellos solamente quieren el poder para aprovecharse del poder, del dinero que da el Estado y punto. Claro, Lo es al estamos final. viendo. Es así, y eso es lo que buscan todos, ¿no? Sea Y de eso un lado, está sea de otro. sucediendo en Sí. todo el mundo, ¿no? Actualmente. Corea del Correcto. Norte, Rusia, sin ir muy lejos, Argentina, España. Podría decir que existe mucho esta manipulación. Corrupción Desde- de las castas gobernantes, Claro, Pero es así. de las Siempre castas des- políticas. Siempre yo creo que desde la línea izquierdista comunista podríamos hablar que tienen mucho ese pensamiento, ¿no? De que tengo que controlar a todos para yo quedarme con el poder y el dinero. Claro, porque no tienen la verdad, entonces tienen que falsear la historia y así agarrarse el poder y no soltarlo. Ya están viendo lo que está pasando Claro. aquí. Claro, es algo a que nivel te mundial. Entonces a nadie le conviene saber que los incas eran vikingos, nórdicos, casta Claro. guerrera, de Claro. raza blanca, originarios de América. O sea, eso Nada rompe de con todos los caras, paradigmas. nada de que ustedes no son de acá, no les... O sea, tiras por el piso con esto toda esa pseudo teoría armada por estos trasnochados comunistoides aymaristas, indigenistas, etcétera, porque cuando Claro. llegan al poder dejan de ser indios, dejan de ser mestizos y quieren ser blancos Claro. y hacen lo mismo que hacen los blancos. Entonces, todo es una charada, un cuento político que se creen algunos mentecatos ahí afuera. Pobre pueblo ignorante. Me da pena el pueblo, pero es la verdad. El Eso es pueblo, en su ignorancia, canaliza sus bajas pasiones a través de estas Es mentiras cierto. y odian al blanco. Sin O sea, embargo, en la época de los incas vikingos, han hecho prosperar tanto América, el Tahuantinsuyo, que los respetaban como si fueran deidades. Los indios eran- Ya. podían morir por los vikingos, por los incas, los amaban y los llamaban viracochas. Los creían ok. dioses. Claro, O sea, los creían deidades. yo soy blanco. Hasta el día de hoy voy al altiplano o voy donde hay indios Ujú. autóctonos del lugar y me miran y me dicen viracocha con mucha amabilidad porque es una costumbre. Ellos han Ujú. vivido una época de prosperidad, una época de justicia, paz social, Claro. increíble cuando los vikingos gobernaban el Tahuantinsuyo y lo recuerdan. Y por eso, cuando el masón Bolívar, masón, sinárquico, Ujú. con toda esa tropa de maleantes han venido a libertar América, con mercenarios pagados por el imperio inglés para destruir España, los indios peleaban del lado de los españoles. Todavía eso.
Claro, todo eso nos han pervertido y nos han engañado en el colegio, en la universidad. Es un asco.